Pues es muy bueno conocer cómo en otros países, en este caso Colombia, ha logrado legislar con códigos directamente dirigidos a sancionar el dopaje. Queremos llamar al licenciado Eduardo de la Osa, abogado penalista, asesor legal de la Organización Antidopaje desde Colombia, un experto internacional en legislación antidopaje y que tuvo que ver con ese código. Eduardo, gracias. Buenas tardes. Lo primero, agradecer a Albanelli familia y a Fran Camilo la invitación para participar en este evento. Dentro de la dinámica de la articulación de esfuerzos en la lucha antidopaje de la República Dominicana, me dijeron que era interesante conocer la experiencia de mi país, Colombia, en el tema, y quiero hablar un poquito de esto, no sin antes agradecer también a la audiencia del sistema de medios de CDN, que nos siguen en este momento a través de los canales, la radio y las plataformas digitales. La experiencia colombiana en el tema antidopaje inicia muy temprano. En el decreto 1421 de 1985 se contempló por primera vez en Colombia la prohibición legal para el uso de sustancias estimulantes o sustancias prohibidas en el deporte. Para ello se fijó una sanción de suspensión. Posteriormente, el 17 de febrero del 86, se expide el decreto 515, que reglamentó parcialmente el decreto 2845, que tenía que ver con la educación física y la recreación, y se incluye el dopaje en este evento. Esta norma de 1986 trae una gran novedad, por cuanto señala que el dopaje como una falta muy grave a la disciplina deportiva. Dentro de las consideraciones disciplinarias que tuvo, hubo una omisión preponderante. En ese momento los legisladores colombianos no tuvieron en cuenta los métodos prohibidos que nos hablaba el doctor, porque en ese momento ya en el mundo se hablaba sobre eso. Él nos lo dijo hace ya mucho rato, se está trabajando todo sobre esto, y solamente se contempló como sustancias prohibidas, pero se omitieron los métodos. Posteriormente, en 1991, se expide la Ley 18, en la cual se ordena el control de las sustancias y métodos prohibidos en el deporte como obligatorio para todo el deporte colombiano. En esta norma se desarrolló lo que los abogados llamamos el principio de estricta tipicidad. ¿Qué quiere decir esto? En ella se describe totalmente en qué consiste el dopaje para poder sancionar en el evento de que esto ocurra. Y esta norma igualmente fue muy novedosa porque trajo como una especie de autorización de uso terapéutico, en el cual se dijo que el deportista podía decir en el momento de la toma de muestra qué sustancia estaba usando y podía ser autorizado en ese momento. Pues un poquito rudimentario para lo que realmente en este momento sucede con los estándares internacionales de la Agencia Mundial Antidopaje sobre autorizaciones de uso terapéutico. En 1993 se expide la Ley 49, que crea el régimen disciplinario en el deporte y se contempla el dopaje como una falta disciplinaria. En ese momento se consideró que era lo mejor que podía suceder en el deporte, pero posteriormente nos damos cuenta que el dopaje se sale de la falta disciplinaria deportiva que conocemos normalmente y se convierte en un asunto totalmente diferente, en el cual incluye una política de Estado para el control de las sustancias prohibidas en el deporte. Finalmente, el 3 de marzo de este año, de 2021, teniendo en cuenta los cambios introducidos en el Código Mundial Antidopaje, ya lo hablaba María José Peche de la vigencia del Código 2021 a partir del 1 de enero, el Congreso de Colombia adopta la Ley 2084,
en el cual tuve el honor de participar como asesor de el tema, como miembro del grupo de la Organización Nacional Antidopaje de Colombia. Esta ley contempla que el Ministerio del Deporte de Colombia, a través de su Organización Nacional Antidopaje, será la entidad responsable de asegurar la armonización y cumplimiento de las disposiciones antidopajes en el territorio colombiano. De igual forma, se crea el Tribunal Disciplinario Antidopaje como un órgano de disciplina independiente que se encargará de juzgar y decidir sobre las posibles faltas a el Código Mundial Antidopaje, descritas en el Código Mundial Antidopaje. En esta ley se dice que la gestión administrativa del tribunal provendrá de recursos de inversión del Ministerio del Deporte en asociación con el Comité Olímpico Colombiano. Esto es muy importante porque ustedes saben que el control dopaje es costoso y debe ser asumido por el Estado de una manera directa, por cuanto quienes pertenecemos a las organizaciones antidopaje dependemos de los recursos del Estado para esto. La ley igualmente estableció un procedimiento disciplinario para estudiar las posibles infracciones a las normas de antidopaje de acuerdo al Código Mundial Antidopaje y al estándar de gestión de resultados que a partir de este 1 de enero de 2021 es de obligatorio cumplimiento. Pero ¿qué pasa con la República Dominicana con respecto a este asunto? Hay que recordar, ya lo decía Marcos Díaz, que la República Dominicana el 6 de septiembre de 2012 depositó ante la directora general de la UNESCO la adhesión del país a la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en París el 19 de octubre de 2005. La Convención contra el Dopaje es el documento esencial de la lucha contra el dopaje. Si pudiéramos hacer un parangón con lo que sucede en nuestras normas nacionales, podríamos decir que es como la gran constitución del antidopaje, del control dopaje. Por supuesto, con ese anexo que es el Código Mundial. Para luchar de manera efectiva contra el dopaje, los gobiernos y las organizaciones deportivas han coincidido en la necesidad de articular esfuerzos y desarrollar acciones homogéneas para tener una mayor contundencia al enfrentar el fenómeno y que los deportistas y su entorno estén regidos bajo unas mismas reglas. Es decir, que la forma en que hagamos control dopaje en República Dominicana sea exactamente igual al que se hace en Colombia, en Canadá o en los Estados Unidos. Entonces, esa armonización va ligada a lo contemplado en el artículo 14 del Código Mundial Antidopaje, que marca el compromiso de los estados con la Convención y el apoyo a la lucha antidopaje. En correspondencia, el Código Mundial Antidopaje en su artículo 22, numeral 22.8, dispone, leo textualmente: si un gobierno no ratifica, acepta, aprueba o asume la Convención de la UNESCO o no cumple lo establecido en dicha convención, a partir de entonces podría no ser elegible para optar a la celebración de eventos, según lo dispuesto en el artículo 20.1.8, 20.3.11 y 20.6.6, se refiere al Código Mundial, y puede sufrir otras consecuencias, como por ejemplo, prohibición de asignarle funciones y cargos dentro de la WADA, imposibilidad de optar a la admisión de candidaturas para celebrar eventos internacionales, cancelación de eventos internacionales y consecuencias simbólicas y otras con arreglo a la Carta. Es decir, aquí en el código mismo nos dice cuáles son las consecuencias de no estar conforme con la Convención y con el Código Mundial Antidopaje. Siguiendo esta línea de corresponsabilidad
y articulación de acciones, la Convención Internacional contra el Dopaje establece que en el plano nacional los Estados partes podrán actuar por conducto de una organización antidopaje, así como de las autoridades u organizaciones deportivas. En la República Dominicana existe la Agencia Nacional Antidopaje. Cada estado signatario es responsable de implementar las normas y procedimientos necesarios para adoptarlos a plenitud. En tal virtud, el Estado dominicano es el responsable de desarrollar los contenidos del Programa Mundial Antidopaje, con fundamento en el Código y los estándares internacionales definidos por la Agencia Mundial Antidopaje. Aun cuando la República Dominicana cuenta con un programa antidopaje robusto, capaz de ejecutar los estándares y los contenidos del Código, debe ser armonizado al contenido del Código Mundial Antidopaje para cumplir con los estándares de la Agencia Mundial Antidopaje, los cuales conllevan a efectuar ajustes de orden legal para entrar en total cumplimiento con las disposiciones. El derecho deportivo se ha consolidado como un método jurídico independiente en los últimos años. La categoría de especialidad que ostenta la disciplina constituye el componente que contribuyó perentoriamente a que esto sucediera. Dentro de la temática de esta rama del derecho que más suscita reflexión y estudio, es el ejercicio de la llamada justicia deportiva, presentada básicamente por las sanciones a las infracciones a los reglamentos deportivos, que constituyen los fundamentos más significativos de esta área del derecho. Al análisis de las sanciones deportivas nos ratifica que nos encontramos ante una normativa especial para el deporte, por lo cual las distintas partes e intervinientes del sistema deportivo estarían exentos de concurrir ante los jueces ordinarios de las distintas jurisdicciones en los temas que son exclusivos de la práctica deportiva. Esto tiene sus excepciones, por cuanto es muy posible que demandas sobre daños y perjuicios en espectáculos deportivos, faltas a los acuerdos contractuales o disputa en el contexto concursal recorran los estados de distintas jurisdicciones en los temas que son por especialidad de la materia. Entonces observamos que los ámbitos de competencia son diferentes y en asimismo aquellos asuntos regulados en reglamentos propios se ventilan ante la llamada justicia deportiva, con sistemas propios de aplicación, ordenamientos definidos y vías recursivas dentro del sistema deportivo, donde deben respetarse los derechos de las partes comprendidas. El Código Mundial Antidopaje, que hace parte de la Convención contra el Dopaje en el Deporte, establece que al revisar los hechos y la legislación sobre un caso concreto, todos los tribunales y los organismos con facultades para decidir deben ser conscientes y respetar las distintas naturalezas de las normas antidopaje y el hecho mismo de estas normas. Representan el consenso de un amplio espectro de interesados de todo el mundo que se preocupan porque el deporte sea limpio. ¿Qué quiere decir esto? Que para decidir sobre un tema antidopaje debemos tener el Código Mundial Antidopaje que vamos a tener armonizado e incorporado a nuestras normas nacionales. En igual sentido, se ha señalado
que cada agencia antidopaje responsable de la gestión de los resultados deberá prever un procedimiento de audiencias a disposición de toda persona que presuntamente haya cometido una infracción a las normas antidopaje. Dichas actualizaciones normativas, conforme a la Convención y al Código Mundial Antidopaje, correspondería enfocarse en la gestión de resultados, es decir, en el proceso sancionatorio, que implica la realización de una etapa de indagación preliminar de la presunta o presuntas infracciones a las normas antidopaje, el desarrollo de una investigación, la formulación de una acusación y el desarrollo de un proceso justo e imparcial. Estas actividades en sus primeras etapas y hasta el momento de la acusación debe realizarla la agencia antidopaje, mientras que el desarrollo del juicio justo disciplinario debe ser adelantado por un panel disciplinario independiente e imparcial. Actualmente, en la norma nacional de la República Dominicana no se encuentra desarrollado este tema. Conforme a lo que hemos expuesto, el articulado para la elaboración del proyecto de ley que incorpore la normatividad antidopaje debería establecer, primero, que la norma nacional se enmarque en la Convención y en los principios del Código Mundial Antidopaje, de tal manera que lo fundamental se centre en la protección de la salud de los atletas y la preservación del juego limpio. Ya de esto nos hablaba la doctora Pinedo, que intervino antes que yo. Segundo, incorporar al ordenamiento jurídico nacional el Código Mundial Antidopaje y los estándares internacionales. Tercero, armonizar la normatividad deportiva del país con las disposiciones antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje. Cuarto, asegurar los recursos económicos de la lucha antidopaje. Quinto, establecer un procedimiento disciplinario para las posibles infracciones de las normas antidopaje ajustados al Código Mundial y los estándares internacionales. Los abogados que me escuchan saben que no podemos iniciar y realizar un proceso si no tenemos un código de procedimiento, si no tenemos unas normas de procedimiento. Estas normas deben ser claras para que la comunidad conozca cómo va a ser juzgado. Un alcance de modo que todos los actores que participan en el deporte dominicano asuman y se responsabilicen del cumplimiento de las normas antidopaje. La definición de las responsabilidades de la Agencia Nacional Antidopaje de cara a la Convención Internacional, el Código Mundial y los estándares internacionales. Las competencias en materia antidopaje y en materia de gestión de resultados de la Agencia Nacional Antidopaje. Por último, la conformación de un panel disciplinario antidopaje como un órgano independiente de disciplina, el cual se encargará de juzgar y decidir sobre las posibles infracciones descritas en el Código Mundial Antidopaje. Ejercerán sus funciones de manera independiente y soberana, garantizando los derechos fundamentales contemplados en la Constitución de la República Dominicana. Otro aspecto que se ha tocado en el día de hoy es la intervención del derecho penal en el tema antidopaje, el tráfico de sustancias dopantes como delito. La introducción del Código Mundial supone un cambio conceptual sobre el tema dopaje, por lo cual es necesario abrir el debate sobre la necesidad de incluir en el Código Penal el tráfico, suministro y comercialización de sustancias y métodos utilizados en el dopaje, los cuales no tienen ninguna relación con la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Ya nos lo explicaba el doctor, no tiene nada que ver el dopaje con lo que comúnmente conocemos como la droga.
Igualmente, el señor ministro de Salud se refirió al tema. La represión contra las sustancias psicotrópicas, los narcóticos, es diferente a la represión que tenemos que tener contra el dopaje. Ante esta situación, se ve la necesidad de realizar un ejercicio de transformación de la normativa penal, a fin de adecuarlo al surgimiento de escenarios diferentes en el dopaje. Yo tomé nota de lo que nos decían los congresistas y observé con agrado que está contemplado dentro del artículo 138 del proyecto la tipificación del dopaje en la República Dominicana, y eso es un gran avance. Usualmente se considera, con respecto a este tema del delito de dopaje, como el dopaje como una infracción cometida por una persona, y es decir, juzgamos al deportista. Sin embargo, la realidad es que cuando un atleta toma una sustancia de mejora del rendimiento ilícito, no es más que una pieza dentro de una red delictiva más amplia. El mercado de ventas de sustancias y preparados dopantes es un comercio ilícito de bajo riesgo y ganancias astronómicas, por lo que resulta cada vez más atractivo para los grupos de delincuencia organizada en todo el mundo. Las sustancias y productos dopantes se producen, trafican y distribuyen de forma ilícita. Casi nunca están permitidos para uso público, exceptuando las excepciones médicas que ya los médicos que me antecedieron hablaron sobre eso. Su consumo es peligroso y plantea graves riesgos para la salud, tanto para deportistas profesionales como aficionados. La Agencia Mundial Antidopaje y toda la comunidad antidopaje han alentado a los gobiernos y a los parlamentos para que introduzcan normas que penalicen a aquellos que trafican, distribuyen sustancias prohibidas en el deporte. Este es un compromiso que los gobiernos ratificaron en la Convención Internacional de la UNESCO contra el dopaje en el deporte. Se requiere entonces de un tipo penal que dentro de su estructura debe tener varios componentes importantes para tener en cuenta. Primero, se debe tratar de un tipo penal en blanco con remisiones a normas de contenido extrapenal, específicamente las normas de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte y el Estándar Internacional de Lista de Sustancias Prohibidas en el Deporte. Segundo, se debe tratar de un sujeto pasivo calificado, es decir, la víctima es el deportista. Tercero, el ingrediente normativo referente a las normas de la Agencia Mundial Antidopaje debe hacerse de una remisión directa y debe estar armonizada con la norma nacional que incorpore estas normas a nuestra legislación nacional. Podemos concluir que evidentemente estas iniciativas que hoy hemos escuchado dan respuesta a la exigencia de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte en el sentido de lograr la adopción de medidas apropiadas en el plano nacional e internacional acorde con los principios del Código. De esta manera, el Estado dominicano entraría en pleno cumplimiento de sus compromisos antidopaje ante la UNESCO y la Agencia Mundial Antidopaje, como entes veedores de la implementación de normas y programas acordes con lineamientos mundialmente establecidos en el Código y en los estándares internacionales.
ha sido un placer escuchar que ya se está trabajando en el proyecto y a pesar que tengo algunos comentarios de eso que los voy a pasar directamente al doctor Milton Pinedo y a los que tienen que ver con el proyecto, al Parlamento, me parece que vamos muy bien, vamos en buen camino y necesitamos que esa norma nacional que va a salir sea pronto para que la República Dominicana pueda cumplir con esos compromisos que van acorde al estatus que está logrando en el deporte la República Dominicana, porque como lo dijimos, hemos escuchado en el día de hoy, los éxitos que ha tenido el deporte dominicano no pueden pasar de agache ante la jurisdicción de el tema antidopaje. Muchísimas gracias por su atención y en este punto nos queda la satisfacción de que este foro que ha organizado el sistema de medios CDN ha abierto la discusión sobre un tema tan importante. Muchas gracias.